Bueno, un gusto saludarlos a todos mis queridos nerudianos. Bienvenido Cristina Labat, bienvenido José Hilton Rosa. Brasil, Francia y Chile, aquí con los ojos y oídos de Tomás Pablo, quien nos está narrando ahí en sus letras tantas cosas que vivió Pablo Neruda. Y estamos insertos en esos capítulos en donde Neruda tiene que autoexiliarse, escapar de Chile por la persecución que había contra él. Así que es bien simpático el tema que estamos tratando hoy en día, porque hay muchas cosas que escapan generalmente a algunas crónicas que se han hecho al respecto. Es como que fuera más de amistad, más cercana, lo que nos está contando Tomás Lara. Así que vamos a iniciar con el típico fragmento en francés que nos presenta desde París nuestra querida amiga Cristina Labat. Adelante, Cristina. Merci. Alors, chapitre 5. Ça coûte quitter le Chili, ça coûte entrer au Chili. Lettre au poète fugitif en Italie sur le retour au pays 2 février 1952. Pablo. Coque a signé une déclaration en sa faveur et j'ai réussi à aborder la question dans une interview que nous avons eue, accompagnée de Olga Acevedo sans aucun succès positif. Beaucoup de choses ont été publiées au Chili au sujet de votre expulsion d'Italie. Dans les télégrammes des journaux, nous causons une grande inquiétude et confusion surtout. L'un de ces télégrammes publié le dimanche 13 janvier à La Nation, en 2 colonnes, a déclaré que vous étiez arrivé dans le pays il y a 3 jours accompagné de votre femme Inès Lidiao pour vous rendre sur l'île de Capri, prévenu par la police, etc. Quel ordre avait été émis? Personnellement, par le ministère de l'Intérieur, Maria Selva. À cette époque, j'étais très occupée à essayer de convaincre Cruz Coque de signer une déclaration en votre faveur et j'ai réussi à aborder le sujet dans une interview que nous avons eue accompagnée d'Olga Acevedo, sans aucun succès. Vous verrez, il se trouve qu'il y a quelqu'un que j'ai pu écrire que j'allais mener bien les processus auxquels je n'avais moi-même pas beaucoup de confiance. Une sorte de manifeste signé par certaines personnalités évoquant votre confinement. La déclaration, après de longues études, a été rédigée dans des termes de plus concis. Je suppose que Gabriela vous le dirait. Je lui ai écrit à ce sujet et elle m'a envoyé signer ajoutant 2 lignes sur son bien fondé et en supprimant les 2 seuls adjectifs qui donnaient une certaine force au document, et qui, à mon avis, circonscrit grandement la question. Eh bien, j'avais déjà obtenu les signatures de l'historien Francisco A. Encina, Eduardo Barrios et Eduardo Frei, en plus de celles de Gabriela. Et pensé qu'une personne importante et la plus importante de droite devrait la signer, pour ajouter celle du général Ibáñez, si possible, le recteur de l'université et celle d'Allende, pour le candidat qui est de gauche, mais j'ai échoué avec Arturo Mate, qui était l'homme clé de cette architecture, et tout s'est resté en l'air jusqu'à présent. Les événements se sont déroulés ainsi. Après bien des considérations, j'ai pensé que mon entretien avec cet homme devait se faire sans tenir compte de Estercita, qui ne pouvait être qu'un point d'appui pour son père en dernière instance. Naturellement, et je crains que si nous lui laissons le temps et comptions sur elle, nous ne lui proposions qu'initier. Pour cette raison, j'ai soigneusement réservé le moment où j'ai vérifié l'entretien et je n'ai pas entièrement expliqué les buts de ce rendez-vous Estercita. Nous avons dû l'utiliser pour parler avec Matt. Je ne pouvais pas vous cacher que c'était de votre personne, mais je n'ai parlé pas de signature ni quoi que ce soit. Vous comprenez? Falo de política, Pera. pisando em fogo à direita. Falou em não ser político, que perdeu o triunfo eleitoral no Senado, em Santiago. Todos, segundo ele, falam de minha fortuna pessoal
de forma exagerada. O que eu tenho é, antes de tudo, um produto do meu trabalho. É certo que herdei algo e depois comprei alguns imóveis para meus parentes, mas não sou bilionário, como dizem. Sobre o mesmo assunto no Senado, acrescento que não pagou mais que os radicais pelos votos na eleição. 220 pesos de manhã, depois 200 pesos ao meio-dia e à tarde 160 e até 120 pesos. Ele também disse que o cabresto era um constrangimento para o Chile, mas ele não aceitava que por dinheiro eles ganhassem. Nicanor Parra fez uma explicação sobre as razões que podem induzi-lo a assinar nossa declaração. Ele respondeu de forma vaga, perguntando-nos, em geral, por que não pedimos a adesão de escritores, empréstimos nacionais. Por exemplo, ele citou especificamente Joaquim Eduardes Bell, o que causaria uma grande impressão na opinião pública. Respondi que essa não era nossa missão. Nesse caso, uma declaração de escritores teria que ser muito mais explícita e enérgica. Em vez disso, teríamos apenas uma breve redação dos líderes da opinião nacional de credos ideológicos diferentes. Delia del Carril se va también, conversaciones con el viejo Alessandro. Los últimos días de Furmi entre nosotros fueron de gran agitación y, como ya lo he dicho, de intenso nerviosismo. Después de permanecer en una casa cercana a la de Lola, pasó a otra de Manuel Montt y de allí definitivamente a la de Nana los 2 o 3 últimos días, cuando hubo de salir a la calle a arreglar papeles consulares y de identificación. En nada tuvo tropiezo, pero la falta de conexión con Pablo la tenía imposible. Por fin recibió una carta suya de Buenos Aires, dándole algunos encargos para después y contándole, para tranquilizarla, me imagino, la estrechez en que vivía, allá, sin ver la luz, en el exiguo recinto como en Vicuyamaquén, donde pasaron un mes de reclusión que recordaban con pesar. Esta carta llegó en los últimos momentos y la alarmó muchísimo, especialmente porque creyó ver en el sello de correos que tal carta se había demorado 9 días desde Argentina, encontrándose Pablo ya de viaje. Sentía una verdadera angustia solo al pensar que no lo iba a encontrar en Buenos Aires. Y así fue. Según supimos después, hubo de hacer el trayecto atlántico sola detrás de su huella. Antes de salir de Chile, comimos con ella en casa de Nana. Estaba Cotapos, fue en salida a la Rusia, vino Álvaro y alguien más del partido. Antes, el profesor Lipschutz y su mujer. Fernando se excusó mandando a Mimi con Fernandito. Un momento en una misión muy extraña, a mi juicio, la de informar a la gente que allí que estaba enfermo y no podía ir a Cerrillos al día siguiente. ¿Qué pasaba? ¿Qué temía? Nadie dijo nada, pero creo que todos sintieron que aquello de la enfermedad era un recurso imperfecto para decir que no quería ir a Cerrillos. Más tarde, cuando nos fuimos quedando solos, Graciela y yo lo dijimos francamente ante el asombro de Formica. Pero al día siguiente todo cambió. Era sábado y yo tenía el encargo de despachar por avión el mamómetro a Losada, una copia más que había pedido Pablo con urgencia. Cuando pasé donde Fernando a hacer el paquete, este me acompañó personalmente a la Fama
de Matías Caucini, y me dijo que iríamos juntos a dejar a Furmi a Cerrillos en su auto, que deberíamos apresurarnos, porque teníamos que improvisar un almuerzo en casa de Nana, antes de partir, etc. Y así sucedió. Comimos huevos escalfados, paltas, quesillos, y salimos rajando alrededor de las 12 horas. En el pie de página dice: en México, clandestinamente en Chile, el canto general fue publicado en forma casi simultánea. En el país azteca, Neruda se preocupó personalmente de la edición a cargo de un comité de auspicio integrado, entre otras personalidades, por María Asúnzulo y Wenceslao Roses. El poeta llegó a México en agosto de 1950 para participar en el Congreso Latinoamericano de Partidarios de la Paz, en una estadía de algunas semanas que se extendieron a 10 meses. A fines de 1950 apareció una edición de lujo a cargo de Miguel Prieto, con guardas de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. El ejemplar número 1 fue dedicado al presidente de la República, licenciado Miguel Alemán. Casi de inmediato apareció una edición facsimilar en formato corriente que se agotó pronto. Antes de 1950 se publicaron fragmentos del libro, entre ellos el poema Que despierta el leñador, difundido en 1948 en La Habana, Lima y Santiago. Según recuerdos de César Godoy Urrutia, en ese entonces diputado, él viajó a Argentina con la misma misión de publicar el poema. Fue detenido en Mendoza, pero logró entregar el texto al abogado Benito Marianetti. Una semana más tarde circuló en 50.000 ejemplares en Buenos Aires. La primera edición chilena de canto general apareció también en 1950, preparada por el clandestino Partido Comunista, que organizó el trabajo con estricta separación de tareas y lugares. Fueron movilizadas varias toneladas de papel, impresas, cosidas y encuadernadas en libros de gran formato, en una operación que dirigió Américo Zorrilla. Apareció con prólogo de Galo González, secretario general del Partido Comunista, como editado en México para despistar a la policía. Nada de particular ocurrió en el aeropuerto y Furmi salió en forma normal, solo en un momento, cuando la llamaron por el altoparlante, dando su nombre completo, una familia allí presente, creo que Pérez Cotapos de apellido, cuchilló algo llamándose la atención entre ellos, y más tarde se atribuimos a este hecho la circulación de la noticia por Santiago. Esa noche lo sabía el senador Salvador Allende en una comida a Astolfo Tapia en el Club de Septiembre, a la cual asistimos con Rubén y otros amigos. No pudo cerrar esta nota sin apuntar la conversación que Formiga tuvo con el León a través de este mate, a quien llevé yo a verla, para obtener el permiso constitucional, cosa imposible desde todos los puntos de vista. Esther estuvo presente y yo esperé en la puerta de la calle central. Me contó después que fue algo formidable ver a aquellas dos personas tan hábiles de debatir ese tema. El León culpó a los comunistas de haberle hecho la guerra en la lesión en la comuna tal o cual, y Formi lo culpó a él de otras tantas cosas. Pero quedaron tablas, en general. Días después me llamó Esther para decirme que su abuelo proponía que Pablo le escribiera una carta acogiéndolo en el artículo 31 de la Constitución, de tal manera que él pudiera decir que recién empezaba a hacer uso del permiso que había obtenido el año anterior para salir del país. Una interpretación maliciosa que le parecía utilizable. Corrí a exponérselo a Contreras, la barca sin entusiasmarlo en absoluto. Me contestó que no tenía ninguna fe en el León y que en todo caso una salida de esa especie sería corregida por el Senado en una votación cuyo resultado se conocía de antemano. Me mostró una carta de Pablo que tenía en un cajón de su escritorio, por la cual solicitaba un nuevo permiso constitucional para asistir al Congreso Pro Paz. A mi pregunta de que por qué no le entregaba ya el señor Alessandri, podía interpretarla a su antojo, me contó que porque solo serviría para darle un instrumento político gratuito, pues en la tal carta Pablo le brindaba varios elogios sobre su reconocida adhesión a los principios humanos, que se debatirían en el Congreso de París, y otras no servían.
Le dejó, sin embargo, a petición suya, el borrador que me había dictado por teléfono Sternbate para consultarlo con los juristas del partido. Depois de uma carta de Gabriela Mistral, um manifesto de personalidades chilenas da época. Passei lá o depoimento com a assinatura de Gabriela. Também, depois de encontrá-la segurando-a por um momento em sua mão, ele a deixou no sofá sem devolvê-la para mim, mas abandonou-la. Começou a falar, soltando as sobrancelhas franzinas, abrindo um pouco a face fechada até então no estado moral do país. Ele disse que estamos vivendo um momento de degeneração moral. Se aprofundou longamente sobre o assunto que é, entre parênteses, seu discurso como candidato. Ele citou o cobre entre as grandes corrupções, insistindo que nunca tinha visto tamanha vergonha, já que 20% da gratuidade havia sido distribuída aos políticos alegados ao governo, agarrados ao governo. Com esses procedimentos, o país estava desconjurado. É a expressão exata. Depois de ficar pensativo por um tempo, ele perguntou qual era a sua situação jurídica. Resumia, em algumas palavras, deixando-o ciente de que o objetivo da declaração, para a qual vim pedir sua assinatura, era deixar claro para a opinião pública do país e do exterior que os procedimentos do governo, no seu caso, não foram sancionados de forma alguma pelo país. Sobre Neruda, no meu governo, prometo, claro, trazê-la ao Chile. Fez silêncio por um instante, disse, acho que não há possibilidade de trazê-lo. Por enquanto, vejo a situação política muito fechada, muito complicada. Expliquei que nós mesmos não acreditávamos que com esse manifesto conseguiríamos seu retorno, mas que era preciso definir as responsabilidades do governo, etc. Cuesta salir de Chile, cuesta entrar a Chile. Carta al poeta fugitivo en Italia sobre el regreso al país, el 2 de febrero de 1952. Pablo, se han publicado en Chile muchas cosas sobre su expulsión de Italia en los cables de los diarios, causándonos gran inquietud y desconcierto sobre todo. Uno de esos cables, publicado el domingo 13 de enero en La Nación, a 2 columnas, decía que usted había llegado hacía 3 días al país acompañado de su esposa Inés Quijerón para dirigirse a la isla de Capri, siendo notificado por la policía, etcétera, etcétera. Que la orden había sido dictada personalmente por el ministro del Interior, Mario Selpa. Yo andaba por esos días muy atareado en tratar de convencer a Cruz Coque de que firmara una declaración en favor suyo y alcancé a tocar el asunto en una entrevista que tuvimos, acompañado yo de Olga Acevedo sin ningún éxito positivo. Verá usted, sucede que hace tiempo le alcancé a escribir de que iba a llevar adelante una gestión en la que yo mismo no confiaba gran cosa. Una especie de manifiesto firmado por algunas personalidades hablando de su destierro. La declaración, después de estudiarla mucho, quedó redactada en los términos más escuetos. Supongo que Gabriela se lo diría.
Le escribí a ella sobre el particular y me la devolvió firmada, agregándole 2 líneas acerca de sus méritos y suprimiéndole los únicos 2 adjetivos que le daban cierta fuerza al documento, lo cual, a mi juicio, circunscribe mucho la cuestión, pues había conseguido ya las firmas del historiador Francisco Encina, la de Eduard Barrios y Eduardo Frei, además de la de Gabriela, y pensaba que deberían firmarla un personero importante, el más importante de la derecha, para agregarle la del general Ibáñez, si es posible el rector de la universidad y la de Allende, o el candidato que sea de la izquierda. Pero fracasé con Arturo Mate, que era el nombre clave de esta arquitectura, y todo ha quedado en el aire hasta el momento. Los hechos ocurrieron así. Después de muchas consideraciones, pensé que mi entrevista con este hombre debería ser sin tomar en cuenta a la Estercita, que no podía ser sino un punto de apoyo para su padre, en última instancia, como es natural, y temí que si le dábamos tiempo y contaba con ella, le íbamos a brindar una salida solamente. Por eso reservé cuidadosamente el momento en que se verificara la entrevista y a la Estercita. Teníamos que valernos de ella para hablar con Mate. No le expuse con amplitud el objeto de la cita. No podía ocultarle que se trataba de su persona, de usted, pero no hablé de firmar ni de nada. ¿Entiende? En el pie de página dice: el gobierno de González Videla llegó a su fin aislado y sumido en el descrédito por acusaciones de corrupción. Para enfrentar las elecciones presidenciales de septiembre de 1952, se perfilaron 4 candidaturas. Una gobiernista del exministro y dirigente radical Pedro Enrique Alfonso, una de derecha que llevaba como abanderado al empresario Arturo Mate Larraín, vinculado a la familia Alessandri, y una candidatura populista que lograba adhesión entusiasta de sectores medios y populares del general en retiro y el ex dictador Carlos Ibáñez del Campo, que resultaría vencedora por amplio margen, y una de izquierda del doctor Salvador Allende, apoyada por el ilegal Partido Comunista, un sector socialista y otras fuerzas pequeñas que conformaban el Frente del Pueblo. Buscando apoyo visitamos a don Arturo Mate Larraín. Fue el 24 de diciembre. Él acababa de llegar el día anterior de una gira política por el sur y se había encerrado a descansar, negándose para todo el mundo. Ni siquiera a unos senadores partidarios suyos había recibido. No debíamos contarle a nadie el asunto. Yo me había concertado con una muchacha, Nicanor Parra, Isabel Roa, y a las 4 en punto estábamos en la calle Phillips, una comisión intelectual apolítica. Nos recibió personalmente en la puerta saliendo de nuestro encuentro, cuando el portero nos decía que no estaba en casa. Nos miró con cierto aire ceñudo. Pasamos a una sala. Le dije de entrada que nos excusara al venir a molestarlos, etc. Se arrellanó en una esquina del sofá y yo en la otra, los demás enfrente. Me dijo que no nos preocupáramos por su tiempo. Empecé a explicarle el objeto de nuestra visita y, para la mejor comprensión del asunto, le mostré copia de una carta mía enviada a Gabriela, planteándole la situación tan anormal de su extrañamiento de usted. El país, sin reacción conocida a los dirigentes de la opinión pública. La declaración perdida a su favor dice: solicitados por un grupo de intelectuales y de acuerdo con los ilustres principales de nuestra tradición política, respetuosa de la libertad que siempre ha garantizado el desarrollo de la cultura. Con nuestras firmas aprobamos ampliamente la idea de presentar a los poderes públicos la convivencia, de facilitar sin restricciones el libre retorno a la patria del escritor chileno. Gabriela Mistral borró las palabras tarjadas y agregó al final: maestro de la poesía hispanoamericana, reconocida como tal, etc. Como un Sabela Gálvez cualquiera. La leyó cuidadosamente. Después de una carta de Gabriela Mistral en el manifiesto de personalidades chilenas de entonces, le pasé allí la declaración con la firma de Gabriela también. Después de conocerla reteniéndola un momento en la mano,
La dejó sobre el sofá sin devolverla, pero abandonada allí. Empezó a hablar soltando el fruncido de las cejas, abriendo un poco la cara cerrada hasta entonces, del estado moral del país. Dijo que vivíamos una época de degeneración moral. Se extendió largamente sobre el tema que es, entre paréntesis, su leitmotiv de candidato. Citó lo del cobre entre las grandes corrupciones, insistiendo en que nunca se había visto una vergüenza semejante, pues el 20% de libre disposición se había repartido a los políticos allegados al gobierno, que con estos procedimientos el país quedaba descuarejado, expresión exacta. Después de quedarse pensativo un rato, preguntó cuál era la situación legal de usted. Se la resumí en algunas palabras, haciéndole presente que el objetivo de la declaración, para la cual venía a pedir su firma, era dejar esclarecido ante la opinión pública del país y del extranjero que los procedimientos del gobierno en el caso de usted no estaban sancionados de ningún modo por el país. Dijo: a Neruda, en mi gobierno, yo les prometo desde luego traerlo a Chile. Ahora, guardó silencio un instante, yo no creo que haya ninguna posibilidad de traerlo por un momento. La situación política la veo cerrada. Le expliqué que nosotros mismos no creíamos que con ese manifiesto lograríamos su regreso, pero que era necesario definir las responsabilidades del gobierno, etc. La llegada precipitada de Estercita Mate. Estábamos en esto, más o menos, cuando se abrió la puerta sigilosamente y entró Estercita, con un aire precipitado, un poco en suspenso, como si hubiera corrido por la calle. Saludó y se sentó al lado de la muchacha. El papel que debía firmar seguía abandonado en el sofá y yo le daba algunas miradas de vez en cuando, como para recordarle el objeto de nuestra visita. Me dijo entonces que su primera intención era firmar ese papel, pero que naturalmente tenía que considerar a sus partidarios y que eso cambiaba las cosas. Raúl Martín y Gustavo Riera eran partidarios suyos, entre otros. Hablando sobre política, pisando el fogón sobre la derecha. Habló de que no era político, que se había extrañado del triunfo electoral de su senaturía por Santiago. Todo el mundo, dijo, habla de mi fortuna personal en forma exagerada. Lo que tengo es más bien producto de mi trabajo. Es cierto que algo heredé y luego he comprado algunas propiedades para mis familias, pero no soy el multimillonario que dicen sobre el mismo asunto de su senaturía. Agregó que él no había pagado más que los radicales por los votos en la elección, 220 pesos en la mañana, luego solo 200 pesos al mediodía y por la tarde solo 160 y hasta 120 pesos. Dijo también que el cohecho era una vergüenza para Chile, pero que él no aceptaba tampoco que por dinero se le ganara. Nicanor Parra le hizo un alcance sobre las razones que podría inducir a firmar nuestra declaración. La contestó en forma vaga preguntándonos, en general, ¿por qué no solicitábamos la adhesión de los escritores? Los premios nacionales, por ejemplo. Citó concretamente a Joaquín Eduard Velo, lo cual haría mucha impresión en la opinión pública. Le contesté que esa no era nuestra misión, en este caso, que una declaración de los escritores tenía que ser mucho más explícita y enérgica, y que, en cambio, nosotros solo llevamos una redacta escuetamente para los dirigentes de la opinión nacional, de tan diversos credos ideológicos. Queríamos rodearle en nuestro propósito, que su parte trataba de romper el cerco. Roa le dijo que, puesto que él no se creía político, no veía por qué no había de apoyar nuestra petición si no estaba en desacuerdo con ella. Había hecho una disertación sobre la historia de Chile, como colorario de sus alusiones a la elección senatorial, diciendo que hasta el 91 no había libertad electoral, pero había patriotismo de clase que pensaba en el porvenir del país, que después del 91 se había conquistado la libertad electoral, pero que había caído en las peores administraciones
mediocridad, incapacidad, falta de principios. Volvió sobre el tema de su situación personal y la política como pisando sobre ascuas. Le he dicho que cuando llegamos tenía un ceño fruncido de dueño de casa, que va a ser importunado por una comisión de peticionarios, pues ahora se había ablandado poco a poco y trataba de conformarnos, dándonos satisfacción de cualquier modo. Llegó un momento en que no sé cómo, ya no lo recuerdo exactamente, hablamos de la gente que la apoyaba en política, a la cual tenía que tomar en cuenta para firmar nuestra declaración. Dijo textualmente que la derecha lo soportó porque no había encontrado por quién cambiarlo. Para obligarlo a decidirse, le dije, subrayando que lo que acaba de declarar, que todo el mundo pensaba que eso es como verdad irradicable, repitió que él no era hombre honrado y ellos lo sabían. Se refirió varias veces a la derecha en forma ciertamente despectiva como esta gente. El hombre hacía esfuerzo desesperado para congratularse con nosotros. Era evidente. Yo volví al ataque, haciéndole ver que no había posibilidad alguna de recuperación moral, sin vindicar la situación de usted que había denunciado la raíz misma de la inmoralidad nacional al acusar a Gabriel González y por eso era perseguido y estaba en el exilio. El llanto ansioso y emotivo de Estercita. ¿Por qué lloraba? En ese momento sentimos primero vagamente, luego con más claridad en una sala unos sollozos que venían del sillón donde estaba Estercita. Yo me di cuenta de pronto, pero no quise darme por enterado, porque no sabía qué significaba exactamente aquello, si era a favor nuestro o no, y prefería que el mate nos diese la pauta a seguir. Pero él seguía hablando conmigo sin aludir a eso. La atmósfera del salón se había cargado súbitamente de la ansiedad de aquellos sollozos que nadie parecía escuchar. Él seguía hablando con nosotros de su posición de candidatos. Había aclarado que dirigía el país como una empresa, que no aceptaría un nombramiento político cuando era necesario uno técnico. Había dicho muy concretamente que tenían que aceptarlo como era, etcétera, etcétera. En ese momento el llanto de la Esther llegó al colmo y prácticamente nos impidió seguir conversando cuando estalló diciendo, lloro porque ya no puedo más, papá. Yo veo que tú no puedes firmar ese papel. En circunstancias que les encuentras a ellos, nosotros toda la razón en una vergüenza de lo que sucede con Pablo. Y todo porque, desgraciadamente, tu candidatura está apoyada por esas mulas que te acompañan. Mira, yo cada día siento más esta situación. Te juro, cuando voy a la secretaría y converso con ellos, veo la diferencia que hay entre ellos y mis amigos. Se refería a nosotros otra vez. No les interesa nada noble, nada justo a esa gente. Son unas mulas. Mati había escuchado todo este chaparrón con cierta indulgencia familiar, mirándola desde lejos con los ojos entrecerrados. ¿Qué te pasa, mi hijita? Le había dicho cuando empezamos a escucharla simplemente. Luego, cuando la chica declaró, al final, lo único que siento, de lo cual nunca me conformaré, es que tengas que ir apoyado por esa gente, replicó. ¿Qué le vamos a hacer, mijita? El país es así, está conformado así y es preferible tratar de controlar la situación que dejarlos solos. Me repitió de nuevo que su primer impulso era firmar nuestra declaración, incluso mirándome fijamente. Llegó a decir, la voy a firmar. Creo que la voy a firmar, pero tengo que consultar a los más obcecados. Como ustedes comprenderán, puesto que se trata de situaciones reales tan concretas, dijo después, de lo que los sectores más cerriles de la derecha, estos no son palabras de él, sino mías, pero a eso se refería. Estaban temiendo siempre, era la pérdida de sus intereses y la degollina general, textual, que Gabriel González Videla había sacado la ley de defensa de la democracia, amenazándolos con las peores cosas en este sentido y ante la catástrofe que les pintaba con tantos colores. Los había hecho votar más ligero que corriente, que el pinga estaba naturalmente en contra suyo, de él, porque sabía que era un hombre honrado y sensato. Ahora mismo, dijo, le gustaría mucho cambiarme por un pije radical a lo Moyer,
o Figueroa Anguita. Extendiéndose sobre la cuestión, recordó lo ocurrido en Huachipato el año anterior, 1950, ante una huelga de la usina. Las autoridades intervencionistas del momento hicieron tomar presos a los 3 dirigentes del sindicato, acusándolos de comunistas. Cuando lo supo él, luego de posicionarse de los hechos, se fue a ver a Gabriel para manifestarle que no era posible aplicar de ese modo la ley, pues se estaba provocando a los gremios en forma peligrosa. Ninguno de esos dirigentes obreros eran comunistas, ninguno había sido borrado de los registros electorales siquiera. Había entre ellos hasta un ibañista. ¿Cómo era posible meter a esa gente a la cárcel por dirigir el sindicato? Cuenta que Gabriel estaba de lo más contrariado por su intervención y cada rato le decía: usted sabe lo que hace, ¿sabe usted lo que está haciendo? Son comunistas, son comunistas. Y solo después de mucho alegar, accedió a que se pusieran en libertad a los obreros, pero bajo su responsabilidad. Cualquiera creería que iban a suceder las más terribles cosas en la usina después de aquella medida, y hasta hoy no ha sucedido nada, dijo. Yo no soy político, dijo Mate al término de una entrevista obtenida por su hija. Le he contado ciertos detalles de la entrevista para que vea el tono general de ella. Lo que yo mismo alegué no lo pongo porque puede imaginárselo en gran parte. Recuerdo, sí, que en un momento determinado, cuando me dijo que tenía que pensar en lo que podría decirles a ellos para convencerlos de que debería firmar el documento que les llevamos, le manifesté que me parecía muy claro. Se trata de juntar opinión alrededor de su candidatura. Si aspiraban a tener la opinión de la calle y se presentaban como opositores al gobierno, le estábamos brindando una oportunidad para dar ese paso adelante sin compromisos de ninguna especie. Además, le dije, piense usted que este documento va a ser firmado por todos los candidatos presidenciales, refiriéndose entonces a que yo lo quería empujar con razones de simple conveniencia política, repuso rápidamente. Eso no va a mover a mí firmarlo. Eso no me va a mover a mí a firmarlo. Yo no soy político, tal vez sería contraproducente para decirme. Estuvimos hora y media en la reunión antes de retirarnos. Nos dijo que le dejáramos el documento hasta el día siguiente para resolver. Nos pusimos de pie. En la puerta de entrada al salón apareció su mujer, una señora imponente que nos miró escrutadoramente a cada uno de nosotros, dándonos las manos por turno. Esthercita habló algo muy rápido con ella, como escabulléndose, y salió con nosotros a la calle. Luego pudimos hablar. En el pequeño grupo nos dimos cuenta vagamente de lo que había pasado.